Hola querido amigo que nos acompañas cada día. Para los primeros cristianos no era fácil predicar la palabra del Señor. Vivían en tiempos del Imperio Romano, una religión completamente pagana que miraba con recelo a este nuevo movimiento que estaba surgiendo. Y por otra parte estaban los judíos que constantemente criticaban y atacaban a este movimiento que estaba recién comenzando. Pero los primeros cristianos tenían esa fe y esa fortaleza para poder seguir predicando la palabra del Señor, y sobre todo estaban llenos del Espíritu Santo. Allí entonces se encontraba el apóstol Juan junto a Pedro predicando de la palabra del Señor, y miles de personas se convertían. En una parte se nos dice que 3.000, en otras 5.000, y ocurrían también muchos milagros. La palabra del Señor nos dice en Hechos que vieron a un cojo que estaba allí en el pórtico de Salomón, y cuando lo vieron, ¿cierto?, tuvieron piedad de él, lo sanaron en el nombre de Jesucristo, y la gente se sorprendía mientras ellos continuaban predicando. Allí entonces van los judíos, los magistrados, van todas las personas de influencia a ver, ¿cierto?, la predicación que estaba haciendo el apóstol Pedro. Los tomaron para un lado y en ese momento entonces los amenazaron por lo que habían hecho y por el milagro que había ocurrido. La palabra del Señor dice acá en Hechos capítulo 4, versículo 21. Ellos entonces, después de amenazarlo, lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. La gente estaba sorprendida, sabía, ¿cierto?, que Dios es quien estaba en este movimiento. Nos sigue diciendo lo siguiente la palabra del Señor en el versículo 23, cuando ellos fueron puestos sueltos. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos al oírlo, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, y yo quiero que prestes atención a esta oración que están haciendo los discípulos después de que sufrieron amedrentación y después, ¿cierto?, de las amenazas. Dice acá, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Todos entonces estaban en contra de la predicación, todos estaban en contra del Hijo de Dios, todos estaban en contra de este nuevo movimiento que estaba surgiendo. Pero aún así los discípulos, ¿cierto?, oran pidiendo algo especial que quiero que quede en nuestra mente. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Entonces se reunieron los discípulos y hacen esta oración. Ellos no piden protección, no piden que el Señor los cuide, no piden que el Señor los proteja. Por favor, Señor, ayúdanos, mira cómo nos están amenazando, mira qué les puede pasar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, mira que podemos perder la vida. No. Los discípulos no hacen una oración de protección, sino frente al amedrentamiento, frente a la oposición, frente a todo lo que ellos pudieran vivir, ellos deciden entonces orar para que el Señor les dé valentía, les dé valor para predicar la palabra del Señor. Dice ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Quizá una de las oraciones que tenemos que hacer en este tiempo, donde la gente está resguardada, muchos con miedo, es para que el Señor nos dé valor para predicar la palabra del Señor. Quizás no podemos salir de nuestros hogares justo en este momento, pero podemos pedirle al Señor que nos dé ideas, estrategias, métodos, formas para predicar a las personas en el edificio en el que tú vives, a nuestros vecinos, llegar, ¿cierto?, a nuestros amigos, buscar distintas formas que el Señor nos pueda ayudar para poder seguir predicando la palabra de Dios, porque el Señor cuidará de ti y de mí. El Señor cuida de sus siervos, el Señor cuida de sus hijos, pero hay gente que necesita conocer la palabra de Dios y un virus no puede detenernos. A cada uno de nosotros no puede parar la predicación del Evangelio. Dice acá el versículo 31, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados entonces tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban ¿con qué cosa? Con valentía la palabra de Dios. Querido amigo,
Que en esta mañana entonces nuestra oración sea por valentía, por valor para predicar la palabra del Señor. El Espíritu Santo se derrama en nuestra vida, no para que nos quedemos callados, no para quedarnos quietos, ¿cierto? No para que nos quedemos siempre en el mismo lugar, sino para que la predicación del Evangelio siempre vaya adelante. Para los primeros cristianos no fue fácil, y en estos tiempos tampoco es sencillo, tampoco es fácil, pero tenemos que buscar las formas, tenemos que buscar la estrategia, tenemos que buscar distintos métodos para poder llegar con el Evangelio a esos hogares, a esas personas que aún no conocen de Jesús. Que nuestra oración en esta mañana sea: Señor, danos valor para predicar la palabra del Señor, pues tú cuidas de cada uno de nosotros y de nuestros hogares. Que el Señor te bendiga.